Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada y es Delia Paredes, analista económica. Delia, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí nuevamente contigo. Delia, platícanos un poquito, si te parece bien, de el dato, ¿no? que tiene a los analistas platicando, ¿no? con respecto al PIB de Estados Unidos. Sí, pues efectivamente esta mañana se publica el PIB del primer trimestre de 2023. Sale por debajo de lo esperado. La actividad económica estuvo impulsada en su mayor parte por el consumo privado, que le añadió de este 1.1% que creció a tasa trimestral anualizada. El consumo privado le añadió 2,5 puntos. El gasto de gobierno y las exportaciones le añadieron casi otro punto, pero el problema aquí fue que la inversión cayó y le restó 2.4 puntos y por eso tenemos este resultado de 1.1%. Y bueno, hacia adelante, pues se espera que la economía norteamericana siga desacelerándose en la medida en que siguen teniendo efectos las subidas de tasa de interés por parte del Fed. El crédito se está desacelerando y pues los indicadores del sector manufacturero están apuntando hacia una desaceleración hacia adelante, ¿no? Por lo que se habla de una posible recesión, pero que bueno, llevamos prediciendo esta recesión y la recesión siempre está a 6 meses de distancia. Claro. Esto es un poco como esperando a Godot, ¿no? Los analistas estamos esperando la recesión y la recesión nunca se presenta, aunque en algún punto pues converge esta predicción con lo que realmente pasa, porque sí es cierto que hay una división ahí entre la expectativa del mercado, que sí le da una muy alta probabilidad a la recesión, pero si uno construye este mismo índice de probabilidad de recesión basado con indicadores económicos, la probabilidad todavía es muy baja. Entonces, pues en general lo que se espera hacia adelante es un riesgo que sigue latente de que vaya a haber una desaceleración. El escenario ya empieza a ser más, antes al principio de año era un aterrizaje suave, ahora es de una recesión, pero que va a ser bastante suave también, ¿no? Y aquí con recesión, pues inclusive si ustedes ven los estimados que hay de crecimiento para el año, pues son de menos de 1%, que eso ya en Estados Unidos de por sí es bastante bajo, es un país que normalmente tiende a crecer al 2%. Entonces aquí cuando hablamos de recesión va a ser una recesión técnica, o sea, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo y esa va a ser la pequeña recesión a cómo están las cosas ahora, porque otra vez el escenario sigue siendo bastante incierto. Uno recuerda para el imaginario en el histórico de hace, en el 2008, cuando le preguntaron a nuestro entonces gobernador del Banco de México sobre catarritos y pulmonías y resfriados, ¿no? Y bueno, pareciera que Estados Unidos está teniendo o se está dirigiendo a estos terrenos de la recesión. Y con esta referencia que te decía, que cuando a Estados Unidos le daba catarro, a México le daba pulmonía, pareciera que en estos años o con las condiciones que estamos teniendo actualmente en nuestro país, a lo mejor no nos da pulmonía. No sé cómo lo estás viendo tú, Delia. Sí, efectivamente, si uno ve las series de crecimiento tanto del PIB en Estados Unidos como en México, cada vez que hay una recesión en Estados Unidos, México hay una recesión. Ahí no queda bien claro quién es el primero que entra en recesión, ¿no? Y si el hecho de que México ya venía desacelerándose y entra a Estados Unidos en recesión y la hace más honda. Pero bueno, el caso es que efectivamente no está mal que los analistas estén previendo una recesión si hay recesión en Estados Unidos.
Sin embargo, yo creo que por lo menos este año y el que viene no vamos a tener una recesión. Si acaso la probabilidad de recesión se va a incrementar para el 2025. Sí, déjame contarte por qué. Mañana publica el INEGI su estimado oportuno del PIB en el primer trimestre del año. Este estimado lo hace casi siempre el INEGI 30 días después de que acabó el trimestre, con los datos que hay disponibles. Y esta semana conocíamos el IGAE de febrero, que fue de 3.8%. Y ya con este dato, que por cierto pues resulta un poquito menor a lo que se tenía previsto, lo que se estima es que el primer trimestre del año estuvo creciendo en torno a 3.4% anual, ¿sí? Esto implica que si ya no creciéramos en todo el año, la actividad económica estaría expandiéndose alrededor de 2%. ¿Sí? Esto está muy interesante porque esto quiere decir que esto nos va a llevar a una revisión de estimados al alza. Actualmente el consenso para 2023, según la última encuesta de Citibanamex, es de 1.6% de crecimiento, con un rango de estimados entre 0.8 y 2.3%, ¿sí ves? Bastante amplio. La encuesta de Banjico, que por cierto se publica la semana que viene, está el crecimiento en 1.4% y 1.8%. En mi opinión, yo creo que la economía se va a desacelerar del 3% que vimos el año pasado. Sin embargo, va a salvar la recesión, básicamente basado en 3 factores. El primero, hay un mejor panorama externo del que teníamos al principio del año. Ya, pues como te digo, llevamos prediciendo la recesión en Estados Unidos desde hace mucho. La apertura de China, la verdad es que ha ayudado mucho al sentimiento global en general de actividad económica. Efectivamente, ese puede ser un poco el lastre de la economía mexicana. Sin embargo, yo creo que va a ser compensada por el hecho de que viene un año electoral. Y normalmente cuando hay un año electoral, el segundo semestre del año anterior empieza a crecer por arriba del promedio de lo que han venido creciendo. Y esto pues se extiende también al primer semestre del año, precisamente donde va a tener en cuenta la elección. Y un tercer factor, que es el que puede estarnos ayudando, pues es la inversión que se está observando en estos años con el tema del nearshoring, ¿no? Estamos todos los días, hay noticias y vemos cómo esto puede ser un catalizador para el crecimiento y le puede estar añadiendo, pues aunque sea pocos puntos, porque estamos empezando, le va a añadir al crecimiento del PIB en los próximos años. Desde luego, pues este escenario tiene riesgos, ¿no? Como todos los escenarios, y pues tiene que ver con la posibilidad de errores de política económica, ¿no? Estamos dentro de un ciclo restrictivo de tasas por parte de Banco de México, que ha subido su tasa en las últimas 15 reuniones, llevando la tasa de referencia de 4% en mayo de 2021 hasta 11.25% en marzo de este año. Todavía pareciera como que le queda un alza más. Las declaraciones que vimos de la gobernadora pues nos hacen pensar que están empezando a pensar en que van a parar, ¿no? En algún punto. Y bueno, la autoridad mexicana inició el ciclo de alzas antes que el FED, ¿no? Y pues vamos a ver también la semana que viene el FED qué hace y con esta información que hace también Banco de México, ¿no? Y el otro error de política pues puede venir por el lado de la política fiscal. Si bien el gobierno pues muestra finanzas públicas relativamente sólidas a nivel agregado, la verdad es que el espacio que tiene el gobierno para hacer frente a choques se ha visto disminuido en los últimos años. Para 2023, el Centro para la Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, calcula que el espacio fiscal, que se define como los ingresos presupuestales menos los gastos ineludibles, o sea, lo que sí tienes que pagar a fuerza, que son participaciones y aportaciones, pensiones, deuda pública y gasto en Pemex, CFE y en el IMSS, va a ser de 2% del PIB versus 2.1% en 2022 y 4.2% del PIB que teníamos en 2018, ¿sí? Si a esto le restamos los programas prioritarios del gobierno, que según este mismo estudio del CIEP son 1.3% del PIB, el gobierno se queda con un margen de maniobra muy reducido si hay algún choque, como por ejemplo el que hubo a raíz del COVID-19, que era un choque que nadie estábamos esperando y que, bueno, ahí
el impulso que le dio el gobierno fue relativamente poco. Aquí también, si tenemos un choque a nivel que viene del exterior, vamos a tener muy poco margen de maniobra. ¿Sí? En otro orden de ideas, pues también uno de los riesgos más significativos para el escenario en México sigue siendo el Estado de Derecho. Es una tarea pendiente que tenemos desde hace muchísimos años y pues sin dejar de tener en mente que tenemos varios procesos abiertos con respecto del TEMEC que todavía están por solventarse, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una perspectiva muy buena de actividad económica para este año y el que viene, pero que si no empezamos a hablar de cómo vamos a hacer cambios estructurales y dónde van a estar las fuentes de crecimiento hacia adelante para 2025, entonces sí creo que la probabilidad de recesión se incrementa. Y es curioso porque creo que eres la primera analista, por lo menos que en la temporada nos está diciendo, nos está recordando que históricamente en época de elecciones hay una expansión de la economía, ¿no? Justamente el semestre previo y el semestre de las elecciones, por diversos motivos, generalmente un gasto mayor, ¿no? En ciertos rubros gubernamentales, pero se da una expansión económica que pudiera subirse a la ola del nearshoring y que a lo mejor nos permite sortear mejor este momento económico, ¿no? Sí, efectivamente, pero también acuérdate que en el año posterior a la elección hay una fuerte caída. desaceleración. Es cierto, tienes razón. Oye, ya nos adelantabas algunos datos de la próxima semana. ¿Qué es lo que ves en perspectiva? Bueno, pues la semana que entra va a estar súper interesante para los analistas económicos, sobre todo en Estados Unidos. Recordemos que en México es una semana corta por el feriado del Día del Trabajo el lunes. Para nuestro país vamos a tener datos de remesas, vamos a tener datos del indicador IMEF para ver hacia dónde está yendo la actividad económica, la encuesta de perspectivas de Banjico y de Banamex, que vamos a ver si sí es cierto que se da este ajuste todo depende también del dato cómo salga mañana. Y hacia final de la semana vamos a tener datos de venta de vehículos, de inversión fija bruta y de consumo. En Estados Unidos hay datos de empleo, que también van a ser bien importantes, y sobre todo el miércoles es la decisión de política monetaria del FED. Entonces vamos a ver ahí si suben, el consenso es que va a subir otros 25 puntos base, pero la clave va a estar en ver el mensaje. ¿Cuánto más van a subir? ¿No van a subir? ¿Les gustó el dato del PIB o no les gustó el dato del PIB? Pues para quienes estamos en estos enjuagues, ¿no? La verdad es que es pues un momento que hay que seguir, que interesan las cifras, pero como bien dices, ¿no? La forma también, los mensajes, lo que hay detrás de esos a lo mejor 25 puntos base, ¿no? Así es. Delia, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Al contrario, muchas gracias. Ella es Delia Paredes y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.